Sí, bienvenido a todos los que hacen este esfuerzo de que hoy nos podamos ver, de que hoy podamos compartir, de que podamos tener este espacio aquí en Armenia, los que hacemos frente a nuestras situaciones inclusive de salud para poder estar acá, bienvenidos. Para mí estar en Armenia es algo muy especial, no sé si en alguna ocasión ya lo había comentado, mi papá nació acá y se crió acá. Él era oriundo de acá y bueno, luego él, aburrido de la vagancia, pues con todo respeto con mi papá, pero como él mismo me lo relató, él, aburrido de la vagancia, se presentó para prestar servicio militar y se lo llevaron a Bogotá. Entonces él salió de su tierra y se fue pues a una tierra extraña, obviamente, Bogotá, el mismo país, pero una cultura diferente. Y allá entonces él tuvo la oportunidad de conocer la ciudad de Bogotá, prestó allá su servicio militar, luego lo mandaron a hacer curso de contraguerrilla en Caquesa. Bueno, resultado de todo esto, salió de prestar servicio militar y se encontró con mi mamá, y por eso estoy yo acá. Yo nací en Bogotá. Nací en Bogotá gracias a la bondad de Dios. Hace un poquitico más de 20 años me hice cristiano, gracias a Dios también. Hace un poquitico más de 15 años, si mal no estoy, sí, 15 años estoy trabajando con la congregación y gracias a Dios fui enviado a la ciudad de Cali. En ese momento, pues algunos, Misael, y algunos venimos de la ciudad de Cali. Entonces, también para mí fue una experiencia de estar en un sitio diferente en el que viví gran parte de mi vida, donde me nací, donde me crié, y fue una oportunidad de conocer una cultura diferente. Nuevamente, es el mismo país, pero una cultura que cambia bastante. ¿Sí? Yo llegaba a una panadería en Bogotá y me atendían, caballero, ¿qué quiere? Y en Cali, papi, ¿qué quiere? ¿Qué querés, papi? Además de mi mamá, nadie me había llamado papi, y mucho menos un hombre. Ahora, eso cada vez más está más difundido por la cultura del reggaetón, creo yo, pero bueno, ese no es el punto es la diferencia cultural que podemos encontrar. Y no estoy haciendo una crítica, es simplemente lo diferente, y fue para mí chocante que un hombre me dijera papi, es como, ¿y este qué? Fue como raro. Entonces, ser diferente es algo que la mayoría de nosotros no queremos experimentar. No sé si algunos de ustedes han salido del país, han ido a otros sitios y se sienten diferentes. ¿Sí? Inclusive aquí mismo en Colombia te puedes sentir diferente, como a mí me pasó. En alguna ocasión yo me desplazaba para un barrio de la ciudad de Cali, el bus no paró donde debía, o no le puse la parada donde debía ser, me llevó más adelante y me llevó a un sitio donde la mayoría de la gente es afrodescendiente. Una colonia de gente afrodescendiente, es conocido como, el barrio Mojica en la ciudad de Cali, es una zona complicada del distrito de Agua Blanca. Entonces me bajé del bus y tenía que caminar varias cuadras para llegar al sitio donde debía llegar, donde no hay tanta población afrodescendiente. La hay, pero allá sí es bastante. Entonces yo caminando en esas calles y con esta pinta de afrodescendiente, pues se notaba que no soy de allá, ¿sí? No soy de allá. Ser diferente es algo que muchas veces no nos gusta y queremos evitarlo, ¿verdad? Vamos a hablar hoy en una escritura que les pido me acompañen, por favor. Está en el capítulo 9 de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a hablar de alguien que era diferente y cómo él sufría, pero también cómo él vio la gloria de Dios por ser diferente. Capítulo 9 del Evangelio de Juan. Capítulo 9 del Evangelio de Juan. Jesús ya había tenido contacto con los fariseos, había tenido una discusión en cuanto a que por ser descendientes de Abraham, ellos eran de verdad, estaban bien delante de Dios, y Jesús cuestiona esto. Buscan arrojarle piedras para matarlo, para apedrearlo, y él se les escabulle y sale del templo. En el versículo 1 del capítulo 9 de Juan, ¿estamos allí? Amén. Listo, dice así:
A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, los discípulos de Jesús: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Este hombre experimentaba día tras día no solo la diferencia de tener esta discapacidad, el ser invidente, sino que para la visión de la religión de ese entonces, el tener esta discapacidad estaba vinculada por completo con el pecado. Es más, fíjense ustedes, los discípulos de Jesús no dan ninguna alternativa. Dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿O sus padres o él? No dicen: es que hubo pecado. No había duda. Quien tenía alguna enfermedad, para la visión de la religión de ese entonces, era fruto del pecado. Entonces era un hombre diferente no solo por su discapacidad física, sino por la visión que la religión de ese entonces tenía con respecto a su discapacidad. Todo el mundo lo veía como alguien despreciable, como alguien, como algunos lo llamarán más adelante, cargado de pecado. Muy duro. Es duro ser diferente porque eres extranjero. Es duro ser diferente porque de pronto tienes una tonalidad de piel diferente al de la mayoría. Eso muchas veces es duro. Pero aún más duro es ser diferente porque te ven como alguien despreciable, impuro, inmundo, como era visto desafortunadamente este hombre. Muy posiblemente esa sensación de diferencia lo llevó a él a aislarse o a buscar otros compañeros de infortunio con los cuales pudieran sentirse mejor. Muchos de los que hemos estado tal vez en otros países empezamos a formar colonias en esos países. Y hay colonias de colombianos, por ejemplo en los Estados Unidos, que es un país lleno de migrantes. Hace rato no voy, desde que nací no he ido a los Estados Unidos, pero el punto es que me he enterado de que allá los migrantes forman colonias. Hay la colonia de los guatemaltecos, la colonia de la gente de Venezuela, la colonia de los colombianos, porque buscan apoyo entre ellos, siendo ellos diferentes a tal vez la mayoría, ¿verdad? Tal vez este hombre se sentía así, aislado, diferente y sobre todo rechazado. No sé cuántos de nosotros, por lo que vivimos en la actualidad, o hemos vivido en algún momento, nos hemos sentido diferentes. Esto que estoy viviendo, esto que sufro, estas necesidades que tengo, este pecado que me embarga, no sé, como que solamente a mí, como que fui el único que se ganó la lotería con esto. ¿Te has sentido alguna vez así? A veces uno siente que nadie más experimenta las situaciones que uno vive. Y en este caso, era cierto con este hombre. Nadie podía experimentar como él, solo quien vivía algo similar, de ser ciego de nacimiento. ¿Qué le responde Jesús ante la duda? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo podría él pecar si nació ciego? ¿Qué hizo de malo en el vientre de la madre? ¿Le jaló el cordón umbilical muy duro o algo raro hizo? Versículo 3. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Qué palabras tan increíbles. ¿Quién puede decir, luz soy del mundo?
Solamente Jesús. ¿Por qué? Precisamente le está diciendo, esto no es de que pecaron sus padres o pecó él. En esta situación, y tal vez en muchas otras situaciones similares, esto sucede para que se vea la obra de Dios. Muchas situaciones. Ahora, que el pecado puede relacionarse con situaciones de salud, puede ser. Pero no siempre es así. Y en ese caso no era así. No era blanco y negro, o negro, perdón. Era, esto Dios lo permitió para que se vea la obra de Dios. Les estaba abriendo los ojos porque ellos estaban a oscuras. No entendían. Y les digo, miren, es de día, aprovechen la luz. Porque llegará la noche donde ya no tengan luz. Está hablándoles de que Él va a partir. Versículo 6. Dicho esto, y mucha atención con esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguran, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. Muy graciosa la situación. Oiga, si es, no es, y él, pero soy yo. Pero si será, no sé. Versículo 10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Hay muchos que han hecho teorías acerca de cómo hizo Jesús la saliva suficiente para hacer barro. Imagínense ustedes tomar de su saliva, hacer barro y untárselo en los ojos. Bueno, se ha hablado también de las propiedades curativas que puede tener la saliva. Pero aquí lo importante es que lo que provenía de la boca de Cristo fue lo que le trajo sanidad a este hombre. Algo interesante es que, como lo cantábamos en Enciende una luz, la canción que entonábamos ahorita, ¿cómo vamos a creer si no se nos ha predicado? Y lo que se predica es la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios, de Jesús. Eso es lo que trae sanidad. Aquí hay un significado físico netamente propio de la situación que estaba pasando, de que Jesús milagrosamente podía hacer estas cosas, pero también nos trae un mensaje para todos nosotros, tengamos una discapacidad física o no. Y es que lo que verdaderamente nos trae sanidad es la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Él es nuestra sanidad. Ahora, él sufría por estar ciego. Y ahora sufría porque podía ver. No le creían. Entonces, palo porque sí, palo porque no, como dicen por ahí. Porque era diferente. Estaban acostumbrados a verlo. Y más adelante nos hace de pronto claridad, él llevaba tal vez más de 30 años así. Estaban acostumbrados a verlo mendigar, ciego, sufriendo, y al verlo no le creían. No creían que pudiese ser diferente.
Pero él experimentaba en sí mismo el poder de Dios, el poder de Cristo. Lo mismo pasa cuando uno se acerca a Cristo y Cristo lo toca a uno con su palabra. Hay una transformación que muchos no creen. Y te ven a ti, ¿y usted? El que lo vi en esto y en aquello, ¿ahora cristiano? No, pero si es usted, sí soy yo. No, no es usted, pero se parece. O sea, no se parece usted a usted. Soy yo. Y a veces hay personas que no admiten que seamos diferentes y en especial en esto. Usted el que bebía, usted el que era inmoral, usted el que era mentiroso, usted el que era irresponsable, perezoso, usted. No lo puedo creer. Pero uno sabe lo que Dios ha hecho en uno. Y uno dice, no, pero soy yo, mira, y soy feliz. Pero eso trae un rechazo. No, usted no puede ser diferente. Cuando yo me hice cristiano, fue en la universidad y muchos no me creían y apostaban cuánto iba yo a durar. Me veían entrar a la cafetería de la facultad, ¡hey, Juan Bautista! Y así a grito entero. Y una vez a grito entero invité a toda esa cafetería a que se volvieran a Cristo. Y muchos que tal vez me vieron bebiendo, consumiendo drogas allá mismo dentro de la universidad dirían, ¿y este? ¿Es él? No, pero se parece. Muchas veces, inclusive eso es lo que nos da miedo a la hora de acercarnos a Cristo. Ser diferentes, salir de lo que hemos visto o vivido siempre. Tal vez este hombre ciego pudo haber dicho también, no, yo prefiero seguir ciego, es lo que conozco hace más de 30 años. Es más, yo nací ciego, es lo que conozco desde el vientre de mi madre prácticamente. Pero no, él experimentó el poder de Cristo y vivió una vida nueva. Versículo 13. Y miren ustedes, aquí ya es donde entra un tema muy controversial y es la congregación. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ya cambió a ser el ciego, sino que ahora el que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Y allí hacemos una claridad. Jesús era judío, él provenía del pueblo judío, sus discípulos inicialmente todos eran judíos. ¿Sí? Y para el pueblo judío, muchos de ustedes tal vez lo saben, tal vez otros no, el sábado es el día para dedicárselo al Señor. Y no se puede llevar a cabo algo que se considere trabajo. Y pues para ellos escupir y hacer barro era trabajo al parecer. O sanar al enfermo era trabajo. Es más, había una discusión entre ellos acerca de si era lícito sanar a alguien o no en un sábado. Entonces algunos decían, no, ese hombre no puede ser de Dios porque hace lo que no se debe hacer en sábado. Otros objetaban, allí continuamos en el versículo 16, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Habían dentro de los fariseos gente que dudaba y decía, tal vez este sí sea de Dios. Tal vez sí. Entonces estaban divididos, como pasa en muchas congregaciones. Gente dividida pensando, oye, ¿es por acá o es por allá? ¿De esta manera o de la otra? Difícil. Y había desacuerdo entre ellos, versículo 17. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Qué opinas? Imagínense ustedes, ellos, los maestros de la ley, los sabios y entendidos, y le preguntaban al ciego, ¿qué opinas de él?
¿qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Le piden una opinión al que menos tenía que opinar al respecto en cuanto a lo doctrinal, en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Supuestamente estaba repleto de pecado. ¿Para qué le piden opinión? Imagínate en la situación tan patética que cayeron estos líderes religiosos. Y él contesta con la naturalidad y la sencillez. Yo digo que es profeta. Él no se puso, bueno, si vamos al Deuteronomio en el capítulo tal y si disertamos acerca de lo que recibió Moisés en el monte Horeb. No. Fue muy sencillo, como cuando uno llega a la fe. Es tan sencillo. Jesús, mi Salvador, ya. ¿Qué hice? Creí en Él, ya. ¿Y qué pasó? Pues me bauticé, ahora soy nuevo. ¿Así? ¿Tan fácil? Sí, sencillo, natural. No, pero tiene que haber algo más, algo complicado, como que tú tengas que, no sé, darle unas 30 vueltas a Armenia, o ir de aquí a Calarcá y regresar de rodillas, o con garbanzos entre los zapatos. Algo duro para que esto se... No, ya, creo en Cristo y ahora soy hecho una nueva persona, no es más. A muchos nos cuesta esto. Para este hombre que había experimentado el poder de Cristo en él, era sencillo. Él es un profeta. O sea, ¿qué quiere decir él? Él es un hombre de Dios. Porque me sanó. Y estos fariseos entre, ¿qué hacemos? Si es profeta, no es profeta. No sabían qué hacer. Tenían una papa caliente ahí. Y algunos decían, no, pero es que hizo esto en sábado. Pero otros decían, pero ¿cómo puede hacer esto si no es de Dios? Y estaban divididos. Versículo 18. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego. Pobre ciego, tenía que presentar un certificado autenticado de que era ciego. Y que ahora veía. Y hasta llamaron a sus padres, no por teléfono celular. Y les preguntaron, ¿es este su hijo? ¿El que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y miren la respuesta de los padres. Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. No, pues difícil que no lo supieran porque son padres de él. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo ustedes a él, ya que es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Por lo general para los judíos la mayoría de edad se alcanzaba al parecer a los 30 años. Se consideraba mayor de edad el que ya podía recibir un rollo en la sinagoga y compartir un mensaje. Entonces ya le decían, ya no depende de nosotros el que ustedes sepan qué pasa con él, hablen con él directamente, pregúntenle. ¿Se dan cuenta de la actitud tan aséptica, tan no me quiero meter en problemas de los padres? Ni siquiera, no, pues no sé qué me importa, pero mi hijo ahora ve. Es libre. No, yo no sé. Veanlo, pues sí, es como mi hijo, sí. Los ciegos eran ellos. Versículo 22. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya los judíos se refiere aquí a los dirigentes judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. A veces la religión se puede convertir en algo que aleja a la gente de Dios. Es interesante. Tú quisieras ir a compartir con gente espiritual, con gente que
quiera Dios como tú, que te ayude a crecer espiritualmente, y qué tal que te encuentres con una congregación como esta, donde te manejan de esa manera. Durísimo, ¿verdad? Ellos, que eran los sabios y entendidos, que debían traer a la gente a Dios, la estaban era repeliendo, la estaban era distanciando de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesús no era como ellos querían. Tan sencillo como eso. Porque Jesús no era como ellos creían que debiera ser. Porque Jesús no pensaba como ellos. Entonces, ¿qué es mejor? Rechazar. Porque Jesús sanaba a personas como este invidente. Y lo más triste de esto es que es muy común algo así en la religión. Inclusive actualmente podríamos decir, sí, claro, esos judíos de esa época terribles, horribles. Pero en la actualidad pasa. Muchas de nuestras comunidades, y estoy hablando en general del cristianismo, no de una comunidad en especial, rechaza la diferencia. Llegas tú allá y no, es que aquí hacemos las cosas de esta manera. Ah, bueno, ¿y no puedo hacerlas de esta manera? No. ¿Y por qué? No, pues porque aquí se hacen así. ¿Pero tiene algo de malo? No, pues lo único de malo es que aquí no las hacemos así. Entonces, ¿qué hay de malo con la diferencia? Ah, claro, los cristianos debemos tener un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma forma de pensar, claro que sí. Pero hay diversidad en el cuerpo, esto nos habla 1 Corintios 12, capítulo 12, de que el pueblo es diverso, de que el cuerpo de Cristo es diverso. Somos diferentes en muchos aspectos, pero hay unidad en nuestra fe y en nuestro deseo de agradar a Dios. Pero muchas de las diferencias que hay entre comunidades e iglesias es por cuestiones de forma. Y porque yo no me aguanto la forma en que el otro hace las cosas, entonces monto mi propio grupo donde hagamos las cosas a nuestra manera. Y como otro hace las cosas diferentes a como yo las hago, entonces lo rechazo porque de alguna manera tiene que estar mal. Muchas veces la religión funciona así. Pero Jesús no quería invitar a este hombre a una religión. Quería algo mucho mayor. Versículo 24. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y miren la respuesta también sencilla y natural. Si es pecador, no lo sé. Muy sabia su respuesta. Mayor sabiduría encontramos en este hombre que los mismos fariseos. Respondió el hombre: lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Cuántas preguntas hay en el cristianismo en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a la forma de vestir, en cuanto a aspectos formales, de que si debe haber un templo, de que si no, de que si las mujeres predican o no? ¿Cuántos dilemas hay en la vida cristiana para complicarnos nuestra fe en Cristo? Qué bueno tener siempre esta postura. Pues yo no sé. De pronto habrá sabios y entendidos que sepan de todos esos temas. Pero lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo era esclavo y ahora soy libre. Yo estaba enfermo y ahora soy sano. Eso es lo que me interesa de Cristo. Y eso era lo que le interesaba a Cristo. Versículo 26. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Estaban desesperados. Claro, y el hombre se nota también ya cansado. Versículo 27. Ya les dije y no me hicieron caso.
¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Versículo 28, entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde ha salido. Versículo 30, allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde ha salido y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se había sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Imagínate tú. Le haces ver a la gente, en especial a los líderes religiosos, en lo que están mal, y lo que hacen es rechazarte. Este hombre terminó teniendo mucho más lógica que los mismos fariseos. Claro, él simplemente, pues yo no sé de dónde viene, ustedes tampoco saben de dónde viene, pero fíjense ustedes lo interesante. ¿Podríamos suponer de dónde viene sabiendo que me sanó? Yo que nací ciego me sanó. Si no es por Dios, ¿por quién Él puede hacer esto? La sabiduría de Dios se demuestra en sus resultados. Muchos de nosotros estamos en la teoría, en el eterno investigar acerca de temas antes de tomar la decisión de experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Desafortunadamente es algo que veo comúnmente. Personas que escuchan de Cristo, que estudian la Biblia, que se ven con uno, con otro, que asisten aquí y allá, pero no se entregan su vida a Cristo. Y así Dios no los sana y así no son libres. Este hombre experimentó por completo el poder de Dios en su vida y no necesitó más. Es más, hasta lo echaron de la iglesia por seguir a Cristo. Desafortunadamente pasa en la actualidad. Por ser fiel a Cristo puedes llegar a tener problemas de ese estilo. Por eso Jesús no lo estaba llamando, ven y hazte discípulo de los fariseos, ven y haz parte del grupo de los saduceos o cualquier otro que había en esa época. No, miren lo que pasa ahí en el versículo 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Está haciendo referencia a sí mismo. ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Claro, el hombre había sido ciego, no lo había visto. Entonces lo tenía enfrente y no sabía quién era. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Así te rechace el mundo religioso, así no encuentres cómo conectar, así seas diferente, un extranjero. Para los demás creyentes, Jesús te acoge. Él va a ti. Si le eres fiel a Él, si le eres fiel a Él, Él va a ti y pase lo que pase contigo, Él te acoge. Él no te rechaza, porque le eres fiel a Él, no a una iglesia, no a un sistema, no a un método, ni ningún tipo de líder humano. Versículo 39, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, como le pasó a este hombre, y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos estaban con él. Al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece.
Jesús vino a traer libertad a los que nos sentimos afligidos, como lo decía a Misael en la bienvenida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Estos fariseos no tenían hambre y sed de justicia, tenían hambre y sed de poder, tenían hambre y sed de control, tenían hambre y sed inclusive de ganancias malavidas, pero no tenían hambre y sed de justicia. Decían que veían, pero Dios los hacía ciegos. En cambio, aquel que está en su debilidad, que reconoce su necesidad espiritual, que no está dando excusas para justificar su pecado, a ese que está mal, que está ciego, Dios lo hace ver. Trae la luz porque Jesús es la luz del mundo. Es difícil ser diferente. Cuando tú entregas una invitación para, ven, te invito a una reunión, estudiamos la Biblia, es como, ve, ¿y este qué? Es duro eso. Es duro ser diferente al decirle a la gente, mira, Dios tiene un plan para tu salvación, porque sin Él estás ciego, estás enfermo, estás condenado. Es duro eso, porque por lo menos en mi experiencia personal, con la gran mayoría de personas que yo me encuentro en la calle y les comparto la fe, todos creen que ven. No, yo sí, mis pecadillos por ahí, usted sabe. Pero yo, ¿condenado? No, condenado el paramilitar, el guerrillero, el violador, el torturador, toda esa gente, el corrupto, sí. Pero yo no, unos pecadillos por ahí, tú sabes, una canita al aire. Todos piensan que ven. Es triste. Esto le pasaba a los fariseos. Por lo menos en ese entonces se respetaba el conocimiento. Ahora, en la más grande ignorancia que impera en gran parte de nuestra población, vemos, nos creemos que vemos. Y trastornamos por completo el sentido de lo espiritual. Sí, hay que estar con Dios. Yo le oro mucho a Dios. Cuando salgo a robar, todos los días le oro a Dios. Que me vaya bien, que no me coja la policía, que... Y es repugnante. Hace un tiempo hablaba con mis hermanos acerca de lo terrible, emisoras donde se habla de lo más cochino, de la inmoralidad más descarada, y después está el ratico espiritual. Las píldoras espirituales. Sí, las más paganas emisoras hacen eso. Terrible. Y piensan que ven. Listo, le damos inmoralidad, les damos un poco de porquería y luego lavan su conciencia escuchando la pildorita espiritual. Es como el que se come el chicharroncito, la empanada, toda la vitamina H, ¿no? El chorizo. Y después se toma una agüita caliente, un tecito para bajar de peso. Algo muy similar. Ahora, y no quiero hacer sentir a nadie más la cara que esté en sobrepeso. No, ese tema yo lo he superado, no estoy echando pullas. Estoy hablando desde lo espiritual, mucho cuidado. Estoy hablando desde lo espiritual. Entonces, mucho cuidado con pensar que vemos. No hay problema, reconoce que eres ciego. Oye, Señor, yo creía que veía, pero no, estoy ciego. Y ahí sí Dios va a untar su saliva de su boca sanadora, va a hacer algo que te va a quitar la venda. Y vas a ver, y vas a invitar a otros a ver. Y es por eso que estamos acá. No para formar necesariamente iglesia, sino para que otros vean. Para que Jesús los sane. ¿Sí? No para que aquí haya una congregación necesariamente. No sé qué va a pasar después de hoy. Tenemos pensado venir nuevamente en diciembre, ¿verdad, Misael? No sé qué pase de aquí a diciembre. No sé si se pueda. Yo en lo personal no me interesa. Lo que me interesa es que la gente vea y que Cristo los sane. Y que todos veamos, porque Cristo fue diferente. ¿Por qué? Porque fue la luz del mundo. Muchísimas gracias por su atención.